planeta gira y ahora nos ubicamos en Perú y en Ecuador. Está con nosotros Fernando Ortega. Sí, Ah, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Ya tienes habilitado el Zoom si quieres compartir tu PPT y adelante, la palabra es tuya. Muchas gracias, Guillermo. En primer lugar, un gran abrazo desde Lima para todos los colegas prospectivistas de Iberoamérica. Mm, Realmente este Día Internacional del Futuro es una excelente oportunidad para la reflexión y ese va a ser básicamente el tono con el cual vamos a trabajar nuestros 30 minutos del Nodo Perú. En el Nodo Perú vamos a tener la participación de tres miembros importantes del nodo, quizás el más conocido de todos, el arquitecto Eleodoro Ventosilla, es amigo y conocido de todos aquí en River. Tenemos al ingeniero Jesús Villanueva, experto nacional en temas de TICs y en temas de transformación digital. Y también tenemos a Enrique Elías Obando, presidente de la Red Ambiental Peruana, que es la asociación que reúne a más de 70 ONGs ambientalistas en el Perú que tienen una visión prospectiva sobre el futuro del Perú y también del mundo en el tema medioambiental. Yo voy a hacer la introducción, básicamente quizás les sorprenda a todos ustedes que esté usando como fondo este libro que a mí, y creo que a todos los que hemos revisado este libro nos ha impactado, que es el libro, este estudio que ha sacado el Banco Mundial sobre América Latina y los 100 años anteriores a lo que estamos viviendo ahora, y que ha denominado el siglo perdido de crecimiento. Esto duele, porque a veces hablamos de décadas perdidas, pero el Banco Mundial nos ha señalado de que estamos en un siglo perdido. Y claro, basta con mirar las estadísticas y ver cómo en los últimos 50 años Asia nos ha superado completamente, completamente. Y eso duele en el sentido de que la perspectiva llegó a América Latina en los años 70 igual que a Asia. Entonces ahí nosotros, los prospectivistas que peinamos canas, los que tienen pelo todavía, eh, que son los de la primera y segunda generación, usando la terminología que usa Javier Medina con respecto a las generaciones de prospectivistas. Yo pertenezco a la segunda, pero digamos, estos 50 últimos años de uso de la prospectiva en América Latina, como que no ha servido de mucho, lo que sí ha ocurrido en el caso del Asia. Saludo la presencia de muchos colegas, amigos que están aquí presentes y con los cuales espero poder tener la capacidad de dialogar en los minutos finales de esos 30 minutos. O sea, a mi querido amigo Arnoldo, que estoy viendo ahí. Sí, Arnoldo, un gran abrazo para ti hasta Brasil. Está Sergio Vitar, con lo que hemos tenido ocasión también de conversar sobre estos temas y especialmente sobre un punto que se escuchado aquí en las conversaciones anteriores, ¿no? El tema de la democracia. Y con Sergio hemos conversado sobre lo difícil que es hacer prospectiva en democracia. Problema que no han tenido los asiáticos, ¿no? Saludos a Lucio, a Luis Raño, a Norberto, a mi querida Miriam Núñez de Paraguay, a mi querido David Villasís de Ecuador, o sea, y perdonen, digamos, a Verónica, ¿sabe? Perdonen los que no nombro por razones de tiempo, pero nosotros que hemos venido trabajando los últimos 25 años en perspectiva, de diferentes ambientes, digamos, prospectas, etcétera, etcétera, debemos sentirnos con preocupación el por qué tanto esfuerzo, tanta actividad, que caramba es para sacarse el sombrero, lo que hace cada país para promover la prospectiva. En el caso peruano, digamos, los últimos 20 años
se ha logrado institucionalidad, la prospectiva en todo el aparato público. 4.000 entidades públicas en el Perú hacen prospectiva por ley. ¿Pero de qué ha servido? ¿De qué ha servido? Como profesor universitario de posgrado, que tengo que ver justamente estos temas de planeamiento y prospectiva, me duele ver de que si bien la parte institucional, normativa, está presente, el problema es la calidad. Los que me conocen saben que en los últimos 10 años he migrado, digamos, el foco de mi esfuerzo laboral, digamos, hacia el tema de seguimiento y evaluación. He dejado un poco lo que es prospectiva e innovación y he pasado a lo que es seguimiento y evaluación. Entonces tengo ahora un sesgo, digamos, con respecto al tema de la evaluación. Estoy viendo desempeños, estoy viendo resultados y estoy viendo impacto. Y como prospectivista, me molesta, me molesta ver estudios, claro, como esto, que es indudablemente de alta calidad del Banco Mundial, pero lo que me molesta no es el estudio, lo que me molesta es el resultado del estudio, donde vemos que prácticamente no hemos obtenido ningún tipo de impacto por el uso de la prospectiva en el crecimiento de América Latina. Y si comparamos lo que ha hecho en estos 50 últimos años el Asia, vemos que pues, estamos en la carrera hacia el desarrollo, hemos perdido posiciones. Y lo peor de todo, si nosotros, ¿verdad?, vamos viendo un poquito más allá, digamos, nos damos cuenta que en el tema de los territorios continentales, hace rato que Oceanía, cuando hablamos de Oceanía, no estamos hablando nada más que de Australia y Nueva Zelanda, resulta que ellos ya nos superaron hace rato. Entonces, nos está quedando simplemente África. Y como aquí se ha manifestado mucho esta bipolaridad Estados Unidos-China, tenemos que saber que África es territorio chino desde hace muchísimos años. China está invirtiendo en infraestructura en África de una manera brutal. Puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, toda la infraestructura digital, todo eso es chino en África. Y eso, digamos, está haciendo que África esté creciendo significativamente. Y si ustedes revisan las estadísticas, las proyecciones justamente del Banco Mundial, vemos que para el 2050, entre las 20 economías más grandes del mundo, van a estar varias africanas. Varias africanas. Claro, nosotros tenemos a Brasil, tenemos a México, tenemos a Argentina, digamos, como nuestros principales portaaviones de nuestra flota, pero en realidad lo que está pasando en el mundo es que América Latina está perdiendo peso. Y para poder construir futuros, necesitamos básicamente tres cosas con las cuales voy a dar pase a mis compañeros peruanos del nodo para poder, digamos, continuar con esa exposición. ¿Cuáles son esas tres cosas que necesitamos para construir el futuro? Primero, voluntad. Voluntad de los sectores, especialmente de los políticos. Y necesitamos convencerlos de que el futuro se puede construir. Hay gente que cree que eso es imposible, pero necesitamos ya generar esa voluntad. Lo segundo es, teniendo voluntad, esa voluntad hay que usarla para construir capacidades. Y nosotros estamos ahí en América Latina en una situación penosa, penosa. El promedio de América Latina en el indicador GERD, que es el de gasto de investigación y desarrollo sobre el PBI, resulta que el promedio en América Latina es 0,65. Gracias a Brasil, que está en 1,12, 1,18. Porque si Brasil no estuviera en 1,18, estaríamos más abajo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto se necesita invertir en investigación y desarrollo hoy día? 1,5% del PBI como mínimo.
y estamos menos de la mitad. Entonces, no estamos en condiciones de construir capacidades. Y el tercero, y eso es también lo importante, una vez que tengamos la voluntad y las capacidades, el tercero, lo que necesitamos es ejercitar poder. Y ese poder es el que no tenemos en América Latina. No lo tenemos. Y entonces, ¿cómo podemos hablar de construcción del futuro desde América Latina si no estamos cumpliendo con estas condiciones mínimas? Con esto, cedo la palabra a mi querido amigo Eleodoro Ventosilla, quien Muchísimas gracias. nos va a plantear el futuro de largo plazo, ¿ya? Desde Ah, su particular visión. Eleodoro. Muchísimas gracias, Fernando. Paso a compartir si me permiten compartir los que están operando. Es muy interesante lo que acaba de suceder con las dos participaciones de Chile y de Perú, porque me dan una entrada muy importante para lo que voy a estar diciendo. Por favor, ¿puedo compartir para exponer unas láminas? No me dice Host Disabled Participant Screen Sharing, o sea, no me permiten participar. Es compartir. Guillermo, ¿puedes A- permitirle a a- Eleodoro? Ahora lo Sí, tiene. Ya. ok. Ujú. ¿Dónde está mi lámina? Aquí estoy. ¿Estamos ahí? ¿Listos? Sí, sí. Bien. Chicos. Quienes hayan tenido primero quiero aclarar algo que es muy importante. Si bien a lo largo de mi vida he trabajado con muchas organizaciones públicas y privadas, y incluso he dado clases en universidades, nunca en mis exploraciones del futuro, que forman parte de mi vocación al hacer estas cosas, he estado financiado por un Estado o por una organización privada. Esto siempre ha sido es algo que emerge de mi vocación de exploración de futuros. Y los que hayan leído mis libros saben que hago una distinción entre el mundo analógico que nos llevó hasta mediados del siglo pasado, el mundo digital que fue clave en el desarrollo desde mediados del siglo pasado hasta ahora, y la emergencia de lo que yo llamo el mundo cuántico y la eventual sociedad cuántica, que en la que estamos ya estamos en esa transición que yo llamo el umbral. El hecho es que alrededor del mundo hay una frase de Marina que me gusta mucho que dice que todos vivimos en la misma realidad, pero en mundos diferentes, y yo le añadiría con perspectivas diferentes. Hay algunos que todavía están en el mundo analógico, otros están en el mundo digital, mientras otros ya comienzan a estar en el mundo cuántico. Y fue muy interesante los que me han antecedido porque plantearon el tema de la distopía y la utopía. Yo, que he sido un gran seguidor de Hans Rosling, me declaro más bien un posibilista, o sea, no me gusta etiquetarme ni como pesimista ni como optimista. Sé que ahí, con esto de la distopía, se corre el riesgo del cinismo, porque a veces uno piensa que se viene por allá un mundo gobernado por computadoras en donde seremos objeto ya no solo de una autocracia, sino de una dictadura de las máquinas, pero, u otros piensan que la posibilidad es retroceder como humanos mientras se viaja al futuro con las máquinas. Por otro lado está la utopía, en donde a veces se instala la ingenuidad de pensar que las computadoras nos darán de comer, mientras nosotros disfrutaremos pues de una remuneración asegurada universal y podremos dedicarnos a la poesía y al baile y al canto. En estos dos caminos y en estos dos extremos aparece la figura de la protopía que la planteó Kevin Kelly. La protopía es distinta, se sustenta en el realismo de que todo puede ir mejorando progresivamente y no por vías únicamente de mejora continua sostenida a base de que pequeñas agregaciones de bondad, sino justamente de la interacción con el conflicto y haciendo del conflicto una vía de aprendizaje y una vía de crecimiento y de formación de la inteligencia colectiva, más allá de simplemente suponer que todo se va destruyendo. Esto es una aproximación distinta, la de la protopía. Ahí, por ejemplo, para lo que se ha estado planteando, China no va a desaparecer, Estados Unidos no va a desaparecer, Europa no va a desaparecer, pero van a estar en conflicto y de esos conflictos irán surgiendo aprendizajes. Y en América Latina también tenemos una cantidad de conflictos.
En el año 75 yo estuve estudiando Administración para la Integración Latinoamericana y lo que planteaba Paula de las fallas de integración es cierto, pero también es mucho lo que se ha aprendido de lo que es posible y no es posible en esa materia y que podemos seguir avanzando. En esa dirección, creo que vamos hacia un futuro cuántico. Tengo solo 5 minutos para decirlo, así que lo diré rápidamente. Un futuro cuántico en donde estos temas, como el advenimiento de la superinteligencia en este mundo de los artefactos, en donde la inteligencia artificial generativa, el desarrollo de los agentes de inteligencia artificial ya está aquí y para el 2030 probablemente ya sea una realidad esto de la superinteligencia, mientras por otro lado otros estamos trabajando en el tema de la posible desarrollo de una hiperinteligencia que no está basada en los artefactos, sino en la evolución cognitiva y en la inteligencia colectiva activa, basada bajo brújulas de tipo ético. Este es un trabajo que está pendiente y en el cual tenemos mucho que hacer los que trabajamos en el mundo de la perspectiva o de la administración estratégica. Digo administración estratégica y no planificación estratégica porque la planificación estar orientada a la acción deliberada. La administración estratégica va más allá, la toma en cuenta, pero va a la respuesta a lo que surge de la complejidad. Y eso tiene que ver con esa respuesta se da a partir del aprendizaje social y organizacional que nos permite habilitar respuestas ante lo que no se puede prever y a lo que surge de manera sorprendente. El hecho, lo sabemos, ahí están muchas cosas convergiendo, desde las redes neuronales adversarias que alimentan a las superinteligencias hasta las redes neuronales de nuestros cerebros interactuando como estamos actuando el día de hoy y todos los aprendizajes que nos trajeron, por ejemplo, a tener un día como este que hace 10 años no se tenía. En estas direcciones hay mucho que está abonando a que las cosas sigan avanzando. Ya sabemos todo el tema de la inteligencia artificial. Sabemos todo el tema de la computación cuántica que ya está aquí, ya hay una instalada en Cleveland Clinic y para fines de esta década estarán ya comercialmente disponibles. Tenemos todo el mundo de la computación fotónica, a la que se le está prestando poca atención, pero que va a resolver el problema del consumo inmenso de la energía por las factorías de datos y que también está avanzando mucho. Está el tema de la nanotecnología, todo el tema de la hiperconectividad que nos va creando estas especies de redes neuronales globales que nos conectan entre todos para poder compartir, como lo estamos haciendo hoy, todo el tema de la biología cuántica que ya viene asociada y superando la biología sintética, el tema de las interfaces cerebro-máquina, la robótica y la automatización, todo el mundo de la búsqueda de sentido, y en fin, y así vamos a ir avanzando con una cantidad de aportes que se van dando. Ahora bien, todo eso se está reflejando en una ampliación exponencial del horizonte de posibilidades. Digo posibilidades y no necesariamente que sean probabilidades, porque se puede optar por el bien y se puede optar por el mal. Pero en esos procesos conflictivos que se están dando ya y que están tan presentes en el mundo, también se están dando aprendizajes, porque cuando se presenta el conflicto hay soluciones destructivas. Si destruyes al adversario, ya no hay conflicto. Pero también hay soluciones simbióticas, unirnos a aquellos con los que queremos y con ellos construir, o sinergéticas, actuar juntos, actuar a partir del aprendizaje. El hecho es que toda esta ampliación exponencial del horizonte de posibilidades nos llevan a algo que he estado tratando de trabajar desde hace muchos años, que es el tema de la creación de mundos. Hay una enorme posibilidad de mejorar el mundo de la energía, el mundo de la salud y la salubridad, el mundo de la alimentación, el mundo del hábito humano, el mundo de la integración territorial, sobre todo los temas de transporte y de conectividad, el mundo de la conservación ambiental, de la educación, del trabajo, el mundo del mercado de la finanza y todo el mundo de las libertades y la gobernanza. Hay condiciones de posibilidad para mejorar todo eso. ¿Qué es lo que impide que lo hagamos? Bueno, lo que se han estado estos factores que se han estado, el juego de intereses, la falta de disposición a la acción integrada y sobre todo, en mi opinión, la falta de contribución al aprendizaje social y organizacional para responder a estos requerimientos. ¿Cómo se contribuye al aprendizaje social y organizacional? Porque solamente desde ahí se puede responder a la complejidad y a la necesidad de superación de la incertidumbre, que no es más que otro dato del contexto.
lo que está haciendo Verónica, por ejemplo, no es solamente un hecho de ir formando los estudiantes, se está creando con Futures Week un sistema de aprendizaje social y organizacional que lleva a un desarrollo de esta hiperinteligencia, que es el nombre que se le está dando ahora a esta convergencia entre el aprendizaje a nivel de la inteligencia colectiva y a partir de las brújulas éticas que son muy distintas e ideológicas inclusive, pero que va dando lugar a un aprendizaje que no estaba en el planeta hace 10 o hace 20 años. Esta toda interacción que se da ahora constantemente a través de la hiperconectividad de los celulares va creando un desarrollo de inteligencia que se expresará no necesariamente para el bien, pero está en el horizonte de posibilidades. La pregunta relevante para mí en todo esto es si estamos preparados para esto, para no solamente asustarnos ante el avance de la inteligencia artificial, sino para construir juntos un desarrollo a nivel de la cognitivo-social, para ampliar la inteligencia colectiva, contribuyendo desde nuestros frentes, desde nuestros países, desde nuestras posibilidades personales inclusive, para avanzar en esa dirección. Yo estoy tratando de hacer un esfuerzo en esa dirección y de ahí mi libro que ya algunos conocen, que tiene que ver con ese tema. Sé que tenemos minutos, así que le doy el pase a mi siguiente compañero en la exposición. Y ya después estaremos, cuando lo indique Fernando, respondiendo preguntas. Gracias, Eleodoro. Jesús Villanuevas, por favor. Sí, por favor, ¿me podrían dar el pase para hacer la presentación? Buenos días, estimada concurrencia. Eh, si me dan el pase, ¿puedo? Mira, estamos con el tiempo ya, Ya, ok, tenemos 7 minutos. Jesús, yo creo que ok, vamos entonces, avanzando nomás, porque no quiero ya, tomar tiempo de David Villasís de Ecuador. ok. Entonces, voy a sintetizar. El tema que me ha tocado a mí, por también el sesgo que tengo de ser ingeniero, un aficionado a la perspectiva, es oportunidades y amenazas de la transición digital en el Perú. Para esto habría que centrar la conversación y entender exactamente qué es transición digital. Bueno, la OCDE y la CEPAL definen como el proceso sistémico, estructural y de largo plazo, mediante el cual una sociedad migra hacia un nuevo paradigma técnico-económico basado en datos, conectividad e inteligencia artificial. Harari dice que es el mayor reto para la civilización que no es tecnológico. O sea, que además de tecnológico comprende a toda la civilización. Algunos datos sobre la realidad digital del Perú, algunos indicadores clave, ¿no? El Perú tiene el 32% de hogares sin internet. Hay una brecha digital urbano-rural. Según la CEPAL, en un estudio del 23, el 40% de los hogares rurales peruanos carece de acceso a Internet de banda ancha, 40%. La OIT, el 24, identificó gran disparidad de género digital. Tenemos un déficit de talentos de profesionales en tecnología en TIC que serían necesarios para sostener la transición digital. El Perú ocupa el puesto 60 en el ranking del NRI, el Network Readiness Index. El año 23 estaba en el año 98 de 134 y se avanzó al 25, que ahora tiene la posición 60 entre los 134 considerados. En el ranking del e-government de la ONU, el Perú ocupa el puesto 45. Se ha avanzado, pero estamos muy retrasados con respecto a los líderes regionales. Entrando en tema, ¿qué oportunidades tiene el Perú en la transición digital? El Perú posee ventajas comparativas en minería, agricultura y pesca. La adopción de tecnologías digitales puede elevar la productividad en un 25 a 35%, según el Boston Consulting Group, un estudio del año 23. La minería 4.0 puede reducir costos operativos en 20% y emisiones en 15%. Esto es
se encuentra en un informe del Fórum Económico Mundial del año 24. Hay que decir también que el ecosistema fintech peruano creció entre el 21 y el 23 en un 45%, según un informe del BID del año 23. Esto ha permitido la incorporación de millones de ciudadanos al sistema financiero. Podría yo decir, actualmente en Lima, la cantidad de usos de dos plataformas debe llegar fácil al 80-85%. Eh, siguiendo con las oportunidades de transición digital. El Perú tiene un potencial de 45.000 millones de dólares al 2030, según un estudio del BID. El comercio electrónico, los servicios digitales y la industria de datos son los principales motores de esta gestión. El 30% de las transacciones del gobierno han sido digitalizadas, ¿no? Y amenazas tenemos. El colonialismo digital y dependencia tecnológica. El Perú tiene una balanza digital deficitaria. Jesús, me permites que te interrumpa. Estamos ya faltando unos pocos minutos. Ya vi que David Biasís prendió su cámara y no quiero quitarle tiempo a él. Si me vas a Ok, disculpar, pero quiero darle la palabra a Enrique Elías para que nos dé su visión prospectiva del medio ambiente, por favor. Enrique, ok, ok, con todo gusto. ¿estás con el micrófono apagado, Enrique? Ya, Buenos ok. días, un agradecimiento a realmente todas las instituciones que están participando y fundamentalmente lo que implica el Día Internacional del Futuro, que lo venimos con la red y con CITEC y con otras, el nodo, hace muchos años detrás. Voy a tratar de resumir respecto al factor tiempo. La red en este momento se está trabajando con una visión prospectiva, varios ejes que viene arrastrando hace varios años, que es ecología política, por un tema de la geopolítica y de la necesidad de haya derechos de la naturaleza, hay humanos pero no naturaleza, el tema de la complejidad, el pensamiento complejo, siguiendo la escuela Edward Morin, también hemos trabajado y seguimos trabajando fuerte, formando capacidades, el tema de prospectiva con CITEC, con Fernando y con el nodo, que venimos avanzando, formando grupos de jóvenes para el año 2030, el año 2050, con una visión del país acá importante. Y el otro tema es la geologística global, que implica el tema de infraestructura y una serie de aspectos que son fundamentales para el análisis que hemos hecho, justamente por lo que mencionaba de China y lo que implica la ruta de la seda y las famosas 7 o 10 Chinas que han implicado este tema de la geologística global, que ahora con lo que se está planteando en industrializar el espacio genera el tema de la capacidad de energía que podemos generar como proceso en este momento en transición. Y el último es la exopolítica. Ese es un tema que venimos desarrollando también con algunos especialistas nuestros que son invitados a Estados Unidos, al Senado y a la NASA para ver los temas del potencial que tiene Perú respecto a nuestros cultivos nativos y sus llamados parientes silvestres. Todo este esfuerzo que tiene la NASA acá, que tiene un proyecto en Arequipa, en La Joya. Este escenario nos obliga a replantear lo que venimos trabajando, porque somos un país de cultura ancestral, centro de origen, que tiene en América Latina el primer puesto de antigüedad seguido por México. Y esa cultura ancestral nos obliga a repensar la manera científica que hemos tenido nosotros en nuestro proceso histórico, amén del colonialismo. Pero ahí hay un proyecto que fue un éxito en el Perú, cultivos nativos y sus parientes silvestres. Eso fue desarrollado con financiamiento del PNUD, fondos GEF, en 12 regiones del Perú, donde demostramos el potencial que tiene Perú en lo que es la agricultura y la ganadería y la pesca en la costa, el Ande, la Amazonía,
y el mar. Muchas gracias, Enrique. Ya hemos vencido nuestro tiempo asignado al nodo Perú. Cedo ahora el paso del control a Guillermo Gándara para que podamos continuar con nuestros hermanos de Ecuador. Un abrazo para todos ustedes desde Lima, Perú, y que sigan pasando un feliz Día Internacional del Futuro. Un abrazo. Muchas gracias, querido Fernando, y a todos los participantes del Nodo Perú del Millennium Project, Helio, Jesús, Enrique, por su presentación. Y podemos más adelante retomar el tema, ¿no? Por si hay preguntas en el público o inquietudes, y sumarlos al final de la hora, porque estamos en la misma hora de Perú y Ecuador. Yo no veo a David Villasís. David, buenos días. Buenos días, no sé si ya me están visualizando. No, te escucho, pero no te veo. A ver, aquí está Tengo ya. la presentación, Sí, pero a ti no te veo en tu cámara. Ok. está Pero- prendida la pe- cámara, y la presentación se ve. sí, la presentación se ve, la presentación sí se ve. Ahora le voy a poner modo speaker a la grabación. Pero Bueno, adelante, la, adelante, te damos la palabra. la importante es que se vea la presentación. Muchas gracias, buenos días con todos y todas. Un afectuoso saludo desde Ecuador. Bueno, yo había preparado una presentación para más o menos unos 15, 20 minutos y había hecho una simulación con inteligencia artificial sobre el futuro del Ecuador. Eh, em, vamos a revisar lo que es comparación resumida de escenarios, escenario tendencial, apuesta a cisne negro y unos 5 proyectos críticos del Ecuador al 2050 y el mapa de prioridades estratégicas, ¿no? Estamos haciendo los escenarios del Ecuador al 2050. Bueno, aquí está solo una tabla de comparación de los escenarios, las dimensiones de economía, de gobernanza, educación, seguridad, medio ambiente y futuro social. Eso es lo que se va a considerar en los escenarios, de diferentes hipótesis. Y usando esta matriz morfológica se redactan los siguientes escenarios. El escenario tendencial, como todos sabemos, del que sigue la tendencia. Es decir, que si no se hace nada en este momento, al 2050 el Ecuador estará en la misma situación. Bueno, este escenario se llama continuidad frágil. Es el futuro más probable si Ecuador sigue haciendo más de lo mismo, sin grandes reformas estructurales ni rupturas profundas. Una descripción general. En 2050 el Ecuador mantiene una economía dependiente de recursos naturales con avances parciales en digitalización y sostenibilidad, pero sin lograr un salto cualitativo. El país evita el colapso, pero tampoco despega. ¿Cuáles son los rasgos clave? El modelo económico primario exportador, agroindustria, minería y energía. Crecimiento económico moderado y volátil. Persisten brechas sociales y territoriales. La inseguridad disminuye solo parcialmente. Educación mejora en cobertura, pero no en calidad disruptiva. Cambio climático impacta seriamente la agricultura, agua y ciudades costeras. Y alta migración juvenil por falta de oportunidades de alto valor. En la gobernanza, democracia funcional, pero fragmentada, políticas públicas reactivas, no anticipatorias y baja planificación a largo plazo. En la posición internacional, Ecuador es un actor secundario, proveedor de materias primas verdes y dependencia de mercados asiáticos y financiamiento externo. O sea, más o menos lo que estamos viviendo actualmente. El riesgo principal, quedarse atrapado en la trampa del ingreso medio y perder competitividad frente a países más innovadores. Esa sería la tendencia, si no hacemos nada, se repite hasta el 2050. El escenario apuesta que queremos construir es el deseable y se llama Ecuador inteligente, sostenible e inclusivo. Es el futuro del Ecuador, es el futuro que Ecuador puede construir si toma decisiones estratégicas desde hoy. Requiere liderazgo, pactos sociales y visión de Estado. La descripción general, en 2050 Ecuador se transforma en un país resiliente, innovador y sostenible, con una economía diversificada basada en conocimiento, bioeconomía y energías limpias. ¿Qué rasgos clave? Diversificación productiva, biotecnología, agroindustria avanzada, economía digital, energías renovables. Educación de alta calidad orientada a la ciencia, tecnología y pensamiento crítico. Reducción significativa de desigualdad. Seguridad ciudadana basada en prevención, inteligencia y cohesión social. Gestión ejemplar de biodiversidad y derechos de la naturaleza. Uso estratégico de inteligencia artificial, datos y tecnologías limpias. Gobernanza, Estado planificador con visión 2050. Instituciones sólidas y cooperación público-privada, cultura de evaluación, evidencia y anticipación. En la posición internacional,
Ecuador es referente global en sostenibilidad, biodiversidad y bioeconomía. Lidera agendas ambientales en América Latina y atrae talento e innovación e inversión verde. Esto es lo que es el escenario opuesto que tenemos que construir en base a unos proyectos que voy a presentar luego. La clave del éxito, educación transformadora, ciencia y tecnología como política de Estado, acuerdo nacional de largo plazo y perspectiva integrada en decisiones públicas. Entonces aquí la clave también está en que ya se está utilizando la perspectiva para la planificación a largo plazo, que es una carencia que actualmente tenemos en el país, en el Ecuador. Y el escenario cisne negro, que es el catastrófico o el poco probable, pero que de presentarse es de alto impacto, se llama colapso sistémico y ruptura de contrato social. El escenario de baja probabilidad, pero alto impacto, puede activarse por eventos extremos no anticipados o mala gestión de crisis. El evento detonante posible sería un colapso climático severo, ejemplo, sequías prolongadas más crisis hídrica, expansión incontrolable del crimen organizado, crisis fiscal y energética simultánea, crisis política que deriva en autoritarismo o estado fallido, desastre natural extremo como un megaterremoto más crisis institucional. ¿Cuáles son los retos clave de este escenario catastrófico? Dice colapso parcial del Estado, migración masiva, economías ilegales dominan territorio, fragmentación social y pérdida de cohesión nacional y retroceso en derechos y democracia. En el tema o área de gobernanza, Estado débil o capturado, militarización de la vida cotidiana, pérdida de confianza ciudadana. La posición internacional, país marginal, dependiente de ayuda externa, pérdida de soberanía económica y ambiental. Y la advertencia prospectiva sería que los cisnes negros no se predicen, pero se pueden mitigar si se construye resiliencia institucional, social y ambiental. Entonces, rápidamente hemos visto estos tres escenarios, desde el tendencial, lo mismo, si no hacemos nada, se repite en 2050, el que queremos construir en base a unos proyectos que voy a presentar luego, y el que debemos de evitar, ¿no? Y el que no, también si no logramos controlar, puede llegar o presentarse este escenario posible. Dentro de unos 5 proyectos clave para el 2050 o críticos, dice sistema, Sistema Nacional de Prospectiva y Riesgo y Anticipación, SINAPRA, el cerebro estratégico del Estado. ¿Por qué es crítico? Sin anticipación, el Estado reacciona tarde. Todos los cisnes negros recientes, como seguridad, energía y clima, tienen una causa común: falta de lectura estratégica de futuro. ¿Qué resuelve este Sistema Nacional de Prospectiva? Improvisación política, decisiones cortoplacistas y falta de coordinación entre instituciones. ¿Qué resultados irreversibles? Alertas tempranas, multisectoriales, planificación basada en escenarios y continuidad estratégica más allá de gobiernos. Eso es clave porque muchas veces estamos haciendo con planificación por periodos de gobierno y no se está haciendo planificación a largo plazo como política de Estado. Y el horizonte de impacto inmediato sería de 1 a 3 años. Entonces, algo clave para el Ecuador sería, para lograr un escenario puesto en el 2050, de crear este Sistema Nacional de Prospectiva. El segundo sería una estrategia integral de seguridad y control territorial. Le llama la línea roja del Estado. ¿Por qué es crítico? Sin control territorial no hay desarrollo, inversión ni democracia. Este proyecto define si el país sigue siendo gobernable. ¿Y qué resuelve? Crimen organizado y economías ilegales, captura institucional y violencia estructural. ¿Qué resultados irreversibles? Recuperación progresiva del territorio, inteligencia predictiva de crimen y reforma penitenciaria estructural. El horizonte de impacto corto y mediano plazo es de 2 a 6 años. Una tercera proyecto o ámbito sería revolución educativa y de talento en 2050. Se llama la base de todo lo demás. ¿Por qué es crítico? La educación es un sector, es el sistema operativo del país. Sin este proyecto, Ecuador queda atrapado en el escenario tendencial, es decir, que se repite a futuro la misma situación. ¿Qué resuelve? Desigualdad estructural, baja productividad, reclutamiento juvenil por el crimen. ¿Cuáles resultados irreversibles? Capital humano adaptativo,
movilidad social sostenida y productividad de largo plazo. El horizonte de impacto mediano y largo plazo de 5 a 20 años. El cuarto proyecto sería un programa nacional de bioeconomía y biodiversidad productiva. La ventaja comparativa única del Ecuador no puede compartir el volumen industrial, pero sí por diversidad más conocimiento. Este proyecto define el modelo económico de futuro. Entonces, el Ecuador no puede competir por volumen industrial, pero sí biodiversidad y conocimiento. ¿Qué resuelve? Dependencia extractiva, vulnerabilidad a shocks externos y conflictos socioambientales. Resultados irreversibles, diversificación productiva, empleo de alto valor, liderazgo ambiental y horizonte de impacto mediano plazo de 5 a 15 años. Y el último proyecto en el que se considera como crítico es crear una estrategia nacional de resiliencia climática y seguridad hídrica. El seguro de vida del país. ¿Por qué es crítico? El cambio climático no es un riesgo futuro, es una amenaza existencial presente. Temas como agua, energía, alimentos y migración. ¿Qué resuelven? Crisis hídrica y energética, desastres climáticos, migración forzada. Y resultados irreversibles serían la seguridad hídrica y alimentaria, infraestructura resiliente, estabilidad territorial y el horizonte de impacto sería inmediato a largo plazo. Y esto sería ya me parece que ya la última diapositiva habla de un mapa de prioridad estratégica. Estamos hablando de los proyectos, que primero está el sistema de planificación, SINAPRA, seguridad territorial, educación 2050, bioeconomía, resiliencia climática. ¿Qué impacto sistémico? En SINAPRA sería muy alto, en urgencia sería inmediata y en sinergia serían todos. En seguridad territorial, el impacto sistémico sería muy alto, la urgencia crítica y sinergia sería economía y cohesión. En educación 2050, el impacto sistémico muy alto, la urgencia es alta, la sinergia, innovación y seguridad. Y en bioeconomía, igual el impacto sistémico es alto, la urgencia es media y la sinergia empleo y ambiente. Y finalmente, si resiliencia climática, el impacto es muy alto, la urgencia es crítica y la sinergia energía y agua. Me parece que esta era mi presentación. Entonces, rápidamente hemos visto simplemente los tres escenarios. Por cuestión de tiempo no he definido más estrategias para construir el escenario opuesto o evitar el cisne negro. ¿Y lo puedes dejar de compartir para verlos a todos en la pantalla? Y ahorita, a ver, stop share. Ya, listo. Listo, pues muchísimas gracias, David, por esta visión del futuro para Ecuador. Yo voy a aprovechar que tengo el micrófono abierto para preguntarte, al inicio dijiste que son escenarios de inteligencia artificial. Entonces, mi pregunta que me surge es, ¿cómo realizaste estos escenarios? Porque antes en las jornadas de la mañana hablamos mucho de la inteligencia humana colectiva y la Sí. importancia para generar estos futuros. Entonces, en tus escenarios me queda la duda si es una investigación tuya o es una consultoría para algún cliente, algún gobierno, alguna empresa. Y si es inteligencia artificial pura y dura, ¿con qué software la hiciste? Ya, Y qué input tiene? ¿Y qué input tiene? Porque lo que le metas a la inteligencia, pues veremos el resultado. ya, sí, muchas gracias. Sí, justamente estamos trabajando mucho a nivel de mis alumnos de prospectiva. Se está utilizando las herramientas que conocemos, ¿no? De la escuela francesa y las herramientas de Godet. Pero también como soporte estamos utilizando ChatGPT y un software que se llama Manus también. La idea es que nosotros hacemos normalmente los escenarios de la forma tradicional y podemos usar como referencia el de la inteligencia artificial.
Para este caso del Ecuador se había pedido simplemente que se vea cuáles serían los escenarios desde una visión de un experto en prospectiva, cuáles serían los escenarios al 2050 y simplemente el escenario tendencial, Cisne Negro apuesta y unos proyectos que puedan servir para ayudar a construir el escenario apuesta. Se pidió más información, pero por el tiempo no se hizo más la presentación, pero lo que estamos buscando es siempre, una vez que se presenta la inteligencia artificial, también comparar a nivel de equipo de investigación, ver qué tan real, porque siempre el escenario tiene que ser creíble, ¿no? Creíble Sí, también. Muchas veces plausible. puede ser que la inteligencia esté inventándose cosas que no tienen mucha relación o no es coherente, pertinente, A ni... ver, déjame ver si te sigo. Entonces, este es un proyecto de origen académico en Sí, una clase de prospectiva estratégica que puede ser posgrado o grado, no, ahorita nos dices. sí, Y se hizo con escuela tradicional francesa del voluntarismo. A ver si sí, te entendí bien, para definir un escenario tendencial. Y este fue el que luego se introduce en la inteligencia artificial para generar alternativas, los otros escenarios y complementar todo el panorama de futuros posibles. Es así y luego se verifica plausibilidad con lo que ha generado la IA. ¿Sí te entendí bien? sí, sí, justamente. Mm. Estamos trabajando a nivel, yo estoy en clase en las academias de guerra y a nivel también de universidad, en un doctorado en una universidad, y siempre se está trabajando Entonces con la, el input que tienen tus estudiantes son datos reales de la economía, la sociedad, o sea, del estado actual y pasado reciente del Perú, digamos. O sea, del parte de un Ecuador. diagnóstico, ¿sí? Sí, Genial. justamente cuando hacemos esos análisis, tenemos que ver el estado del arte, lo que es Eso. pasado hasta la actualidad, y son algunos elementos que se van introduciendo y luego ya se pide a la inteligencia artificial que visualice o que genere unos escenarios. Perdón que te aclare todo esto, pero cuando empiezas tú diciendo, y les voy a presentar los escenarios de la inteligencia artificial, pues hay que precisar el origen, ¿no? Que también hay inteligencia humana detrás de esto. Gracias David, por aclarármelo a mí en lo personal. Tenemos tiempo para preguntas, comentarios, sugerencias, retroalimentación. Anímense, veo ya muchas cámaras abiertas. Tenemos 67 personas participando en este momento. Ánimo. Pueden ser preguntas para Perú también. Ecuador, Perú, todo el bloque simultáneo. Estamos en el bloque 6. ¿Cómo andamos? ¿No hay preguntas en el chat? Mm, Bueno, David, ¿vienes a Santiago en octubre? Sí, 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 estoy planificando, sí, espero que me regrese. Este ejercicio que nos presentas ahora es el que ya presentaste acá en México en la World Futures Society, capítulo mexicano. No, Ah, son diferentes, cada presentación son temas diferentes. es que también eran escenarios para Ecuador, ¿no? No, pero este es otro, no me Ah, ok. acuerdo. Es Ok. otro, si Este no. tampoco fue el que ganó el premio acá en México en el Ah, YAPEM. no, ese no. Era más, el que hice debe ser más una combinación de herramientas prospectivas y la aplicación de las herramientas. Muy bien, a ver, aquí tenemos una ¿Qué pregunta en el preguntas chat de tiene? Patricio Garcés Almeida. A ver, porque ya se me fue el chat, espérame. El tema crítico del Ecuador es violencia y pobreza. Eso atrapa todo el discurso. ¿Cómo superar eso? Creo que tienes una estrategia en un eje, ¿no? De seguridad. Sí, me parece que estaba al final, Me parece pero que es el segundo eje de tus estrategias. Pero bueno, adelante, si quieres. no, lo Ujú. principal que alguna vez también ya comenté esto en otra presentación que hice, era que lo que cuando se estudian estos temas de seguridad, siempre hablan que si no hay seguridad no hay desarrollo. Entonces, ahorita la prioridad para Ecuador es solucionar esta situación de la seguridad, porque sin eso no se puede hacer nada, no se puede trabajar y no hay desarrollo.
Entonces sí es verdad que ahora está la violencia y la pobreza, es lo que está tratando en este momento el presidente de solucionar, pero todos los fondos que tiene el dinero que tiene para invertir en proyectos está orientando más a la seguridad del país. Entonces se le está yendo mucho del presupuesto limitado que tiene, se está yendo mucho a esa inversión en seguridad. Entonces, mientras no se consiga estabilizar eso, y también había mencionado que tal vez va a ser necesario el apoyo de otros países o de préstamos especiales con algún beneficio, considerando que el país también está tratando de combatir una amenaza que no solo para el Ecuador, sino para toda la región. Entonces, es importante eso de solucionar el tema de la violencia. Muy bien, gracias. Oye, dime una cosa. Ustedes hicieron un escenario tendencial en la clase y luego fueron a la inteligencia artificial. ¿También contrastaron el resultado de lo que generaron ustedes como escenario y no sé si lo replicó la inteligencia y si hay diferencias? Alguna vez que hicimos también eso, para que más o menos coincida, poníamos las mismas variables estratégicas. Eso fue lo Ya que yo vi definió antes. la clase, le metieron con estas variables, haga los escenarios, le dijimos a la inteligencia y sale casi parecido, pero dándole nosotros las variables y las mismas que ya definimos, yo que sé, de hacer el estado del arte, de hacer, yo que sé, un FODA prospectivo y explorar y definir las variables estratégicas con un abaco de Regnier. Esas variables estratégicas que ya son las con las que hace el escenario, con esas se introduce en inteligencia y pedimos que haga escenarios con esas variables. Sí, Entonces, en ese momento lo que salió algo parecido, que es lo que comparamos entre lo que hicimos nosotros y lo que sale de la inteligencia. muy bien. No se dispara por otro lado la inteligencia en base a la información que tiene también de lo que tiene O sea, en la nube. tú validas con las entradas que ya tenías. Muchas veces sí, me pongo las variables a que complemente. No sé si Fernando, sigues por allí, quisieras ampliar algo, si cortamos muy abruptamente Perú, O algún otro señor de Perú estaba sí, o a Helio, medio terminar. Jesús. Bueno, a ver, sigue entrando gente. Bueno, muy bien, estamos a 5 minutos del otro bloque, del siguiente, del siguiente bloque. Marcelo, adelante. Sí, hola David, ¿cómo estás? Bueno, Marcelo, buenas. Sí, mire, yo creo que lo que nos plantea David, a partir de las preguntas de Guillermo, yo creo que devela uno de los desafíos que tenemos los prospectivistas, digamos, ¿ya? Y es que ver cómo vamos a incorporar efectivamente la inteligencia artificial a la elaboración de escenarios de futuro, ¿ya? Porque hasta ahora estamos en un proceso de ensayo-error que, que creo yo que todavía no nos arroja claridad metodológica suficiente. O sea, muchos de los métodos que nosotros hemos usado, de hecho hoy día pueden tener atajos súper eficientes a través del uso de la inteligencia artificial. Entonces yo quería plantear eso, bueno, no sé si se va a dar en el Congreso de octubre, pero también deberíamos ver alguna Yo creo que instancia sí. para... Sí, también sí, hay dentro de las Dentro, líneas de convocatoria hay algo que tiene que ver con metodología. Ojalá que salga sí, este tema. allí, en la parte de educación y modelos Sí, educativos. claro, ojalá que salga el tema porque, bueno, yo creo que hay que hacer un upgrade, digamos, hay que actualizar los métodos en Sí, función de las nuevas herramientas que se disponen. sí. Es- ahora en centro, en la especialidad de diseño del mañana, que aquí está Juan Carlos que la cursó. Estamos justo cerrando el curso de métodos prospectivos y presentando los escenarios. Entonces, la forma de presentar los escenarios están utilizando inteligencia artificial para representar física y visualmente a los escenarios. Entonces, se están generando pues resultados muy atractivos
que incluso podríamos presentar en Chile, ¿no? Entonces, por eso te digo que sí está esta línea y es totalmente viable, eh, pero ese es el uso que estamos dando ahora. O sea, el proceso de generación del estudio es inteligencia humana y la representación gráfica es con inteligencia artificial. Veo que ya se animaron. Juan Carlos y Eliodoro. Muchas gracias, Guillermo. Sí, no, era por el tema este de la forma en como uno inserta, digamos, la solicitud en el prompt que le hace a la inteligencia artificial, porque creo que ahí está, digamos, uno, digamos, no vería yo como decirle a la inteligencia artificial, hágame los escenarios. Sí, creo que más bien ahí es donde uno diría que hay que hacer el escenario basado en investigación de futuros, en inteligencia colectiva y es muy probable, o sea, es muy deseable también que la inteligencia artificial nos cuestione un poquito ciertos elementos que hemos considerado en el prompt. Por ejemplo, si esto, bajo qué condiciones esto que estamos planteando no sería lógico, plausible, porque si uno le pide al prompt que le haga un escenario como panel de experto en prospectiva, lo va a hacer como técnico en prospectiva, se lo va a hacer con una visión de elementos muy de nuestra disciplina, pero no necesariamente con elementos del poder de los actores sociales que finalmente definen esos escenarios. Entonces, sí creo que como dice el maestro Marcelo, es clave, digamos, cómo se. Inclusive ahora estaba viendo que están haciendo capacitaciones o cursos para hacer prompt, o sea, para ver cómo es la mejor forma de sacarle más provecho a la inteligencia artificial. Eso me parecería muy oportuno de reflexionar. Y Cuyo tiene un última cosita. diplomado, ¿no? Ahora abierto. Sí, y última cosita, porque sí queríamos llevar a Chile, si Dios quiere, digamos, una herramienta que hemos generado que se llama herramienta de monitoreo de escenarios, que es como para dar seguimiento de los escenarios que se trabajan y se construyen, como cuál está tomando más forma de acuerdo al comportamiento de la realidad. Pero eso era. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Elio, querido. Eh, Quería justamente reaccionar en esta dirección. En materia de acudir a las inteligencias artificiales, yo por ejemplo uso cuatro y algunas muy poderosas al punto de que las acaban de prohibir a Claude allá en Estados Unidos porque decidieron darle la entrada a OpenAI a todos los sistemas del gobierno de Estados Unidos. Pero yo lo que quisiera hacer énfasis es que no se trata solo del uso de las herramientas y de los artefactos, que esa es una dimensión. La otra dimensión que es importante es abundar y trabajar por la hiperinteligencia social, es decir, trabajar con esos temas de educación, de formación, de participación en procesos de cooperación, de participación en procesos de diseño de futuros, porque eso tiene que ver con el desarrollo creciente de la inteligencia colectiva en nuestros países. Los jóvenes ya por todas las vías se están aproximando a las inteligencias artificiales, pero no necesariamente están recibiendo la orientación de aplicación que vaya más allá de hacer una figurita bonita o de poner desnudas a las compañeras del colegio. Entonces todo un proceso de trabajo institucional para desarrollar la inteligencia colectiva en nuestros países. Y en ese contexto entra, por supuesto, como una de las dimensiones, el tema de las inteligencias artificiales. Pero no es la columna. No es la columna fundamental. El desarrollo fundamental para mí es todo el proceso de desarrollar la capacidad de aprendizaje y cambio a nivel social y organizacional, para que en ese contexto pues, se usen debidamente las tecnologías que están emergiendo y que seguirán emergiendo. Esa era un corto que Gracias, quería decir. muchas gracias, Elio. Totalmente coincido. Nuestro querido profesor emérito Francisco José Mojica ha levantado la mano. Saludos, Muchas Francisco. gracias, Guillermo, y queridos colegas de América Latina. Una palabrita muy rápida con respecto a este tema tan importante que se está manejando, que es la presencia de la inteligencia artificial en la prospectiva. Nosotros no somos una excepción. A ver, ya Joël de Gonnet, el científico francés, decía en este instante los seres humanos somos seres humanos aumentados, porque tenemos más capacidades que las que teníamos antes y esto nos lo dio la inteligencia artificial. Pero igualmente el profesional del futuro, de cualquier profesión,
Mire, yo soy profesor de la Facultad de Derecho aquí en el Externado, el abogado del futuro, el médico del futuro, el arquitecto del futuro, todos tienen que ser capaces de utilizar la inteligencia artificial como una herramienta. Y subrayo e insisto y le pongo mayúsculas, como una herramienta, porque la decisión final no la toma la inteligencia artificial. La decisión final la toma el ser humano, el profesional. Esto quiere decir que las profesiones del futuro van a ser mucho más cerebrales que las que conocíamos en el pasado. Y en el ámbito de la perspectiva, igualmente, pues mis alumnos aprenden a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta. Me explico. Las herramientas de la escuela francesa, la escuela voluntarista francesa, en donde yo me formé y que el profesor Godet tenía un grupo de ingenieros que diseñaban todo el software que se utilizaba en la escuela francesa. En este momento, eso, en primer lugar, ya no está disponible, pero en segundo lugar, pues lo puede hacer perfectamente y con lujo de detalle la inteligencia artificial. Entonces, esto sigue siendo la herramienta. Una herramienta, obviamente, que es capaz de dar más luces muchas veces que la tradicional, pero finalmente la decisión va a estar en el prospectivista, en los expertos, porque recordemos que la escuela francesa lo que quiere es buscar una convergencia de voluntades y eso no lo logra la inteligencia artificial. Entonces va a ser necesariamente una carrera mucho más cerebral, pero simplemente este es un apoyo, nada más. Ok, muchísimas gracias, Guillermo. No, gracias a ti. Y entonces, pues con la intervención de nuestro querido Francisco Mojica, pues llegamos a las 12 del día en Colombia. Así que estamos ya más cerca.